Bien, entonces vamos a ver lo que es el concepto de geodesia. Fíjense lo que estamos observando ahí, ¿no? Básicamente se la ve como una esfera perfecta, pero en realidad la Tierra no tiene una forma de esfera y mucho menos es perfecta, ¿ya? Tiene una forma irregular y lo vamos a ver, ¿ya? La geodesia básicamente determina la forma, tamaño y las características de su campo gravífico exterior de la Tierra, ¿ya? Pero fíjense que encima del dibujo anterior hemos puesto una elipse, ¿ya? Se denomina una elipse porque tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos lados y son diferentes. Es decir, que la componente A es mayor que la componente B. Entonces, cuando ustedes se acuerdan que pasaban geometría, cuando dibujamos una elipse nos generaba en base a dos valores, dos componentes, la A y la B. Entonces, la B es más chica y nos genera un pequeño achatamiento. Nosotros en geodesia utilizamos esta elipse como una función matemática para poder realizar los cálculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una superficie irregular es muy difícil generar y realizar los cálculos, ¿ya? Bien, entonces la geodesia básicamente es la ciencia que efectúa mediciones sobre grandes extensiones de la Tierra. La topografía, en cambio, utilizamos mediciones en distancias cortas, es decir, una poligonal de 4, 3 kilómetros, 1 kilómetro y una medición de un terreno de 300, 1000 metros, 2000 metros. Entonces, no está aplicada ahí alguna deformación natural. En el caso de la geodesia sí se aplica una deformación, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. Entonces, en la geodesia tenemos dos objetivos principales, que es el práctico y el científico. Básicamente el práctico es determinar posición sobre la superficie de la Tierra y establecer un marco de apoyo a las mediciones detalladas. ¿Cuáles son las que se apoyan? Por ejemplo, el área de la topografía, el área de la cartografía, el área de la fotogrametría, son las áreas que se apoyan en este marco de referencia que nos sirve para poder medir ya, digamos, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto de una carretera, de una vía de comunicación, ¿qué es lo que necesitan? Puntos de control, ¿no? Para ubicarla, georreferenciarla en su posición real. Entonces, en el ámbito científico, básicamente es investigar la forma y tamaño de la Tierra y las características de su campo gravífico. Ahora, cuando ustedes escuchan que hay un terremoto, hay un tsunami, que la Tierra se desplazó, el eje de la Tierra se desplazó 2 o 3 grados, bueno, esos son los geodestas que están constantemente monitoreando la situación del comportamiento de la Tierra, ¿no? Entonces, de esa manera que ellos inmediatamente revisan sus datos del día y pueden decir que la Tierra se desplazó en su eje de rotación 2 o 3 grados, saben porque están constantemente haciendo esta investigación, ¿ya? Entonces, el objetivo básico práctico, fíjense, yo estoy instalando con un instrumento, una estación total, y estoy haciendo observaciones sobre la Tierra, ¿ya? Es decir, puntos sobre la Tierra y le estoy dando valores como son latitud, longitud 1 y altura 1. Y otro punto, latitud 2, longitud 2 y altura 2, ¿no? ¿Por qué trabajamos con coordenadas geográficas? Vamos a ver más adelante. Acuérdense que la Tierra se asume como esférica, pero es de una forma irregular. En la parte científica, fíjense, aquí es la investigación básicamente de la figura de la Tierra y su característica del campo de gravedad. ¿Qué quiere decir el campo de gravedad? Bueno, básicamente es la atracción que ejerce el centro de masas de la Tierra sobre los elementos que están sobre la superficie. Fíjense, las flechas azules, en cualquier posición que se encuentre usted en la Tierra, siempre lo van a atraer hacia el centro de masas de la Tierra, es decir, la atracción de la gravedad. Yo me paro en el polo norte y hay una atracción, una gravedad, que me mantiene en esa posición porque me atrae hacia el centro de la Tierra. Si me voy al polo sur, supuestamente me debería caer, digamos, ¿no? Hablando así ordinariamente, pero la atracción hacia el centro de masa de la Tierra ejerce que una fuerte atracción y eso me hace que yo permanezca parado en cualquier posición o en cualquier lugar de la Tierra. Si yo estuviera aquí sobre Bolivia, ya me estuviera cayendo hacia el polo sur, ¿no? Si hablamos de eso, pero la atracción de la Tierra me mantiene en la posición en que estoy.
Entonces, vamos a ver un poquito sobre la historia y desarrollo de la Tierra. Aquí ustedes pueden ver toda la evolución en esta gráfica. Fíjense que a la izquierda estamos haciendo observaciones de las estrellas. Y así se ubicaban, como para determinar la longitud, la posición geográfica, ¿qué hacían? Se ubicaban observando las estrellas en la noche. Los navegantes, ¿qué hacían? Observaban las estrellas para poder ver cuál era su curso al día siguiente. Posteriormente usamos instrumentos ópticos para hacer observaciones angulares y determinar mediante cálculo los valores y la posición de cada uno de los vértices que estamos observando. Y la tercera gráfica ya es, fíjense, la observación de satélites, es decir, poner vehículos espaciales sobre el espacio y ellos generan una frecuencia radio en la cual nosotros en tierra recibimos la frecuencia y por compatibilidad de los datos tenemos la posición donde nos encontramos. Esto lo vamos a ver al final. Bien, entonces vamos a ver lo que es el desarrollo de la geodesia. Viene marcado por los siguientes hechos y fechas más importantes, como son la civilización antigua, los egipcios, los griegos, Claudio Ptolomeo, caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Y el siglo XVIII, el siglo XIX y actualmente el siglo XX, y bueno, estamos entrando al siglo XXI, ¿no? Bien, las civilizaciones antiguas, bueno, desde las primeras civilizaciones el hombre siempre se vio con la necesidad de establecer puntos fijos de referencia para poder orientarse, ¿no? Durante su desplazamiento, de exploración, comercio, conquista o aventura. Ya, para marcar las rutas de viaje utilizaban montones de piedras de cierta distancia, o sea, entre distancia y distancia, por decirle de un cerro a otro cerro, veían un pico muy particular y esa era su referencia para seguir camino, ¿ya? Entonces era una ubicación en la cual ellos de retorno también ubicaban el mismo pico y seguían el camino y podían llegar a su destino. También se aprendieron a utilizar las estrellas y algunos se hicieron expertos en descifrar el misterio de las leyes del movimiento de los cuerpos celestes, cómo se desplazaban, y ahí nacieron todas las teorías de lo que vamos a ver más adelante sobre el comportamiento del Sol, la Tierra y las estrellas, ¿no? La necesidad de conocer las mejores fechas para efectuar las plantaciones y cosechar los cultivos, ¿no? Eso también motivó a introducirse en el conocimiento de la ciencia, la astronomía y la geodesia, ¿no? Por eso que ya aparecieron las temporadas de zafra, de cosecha, de siembra, temporada de invierno, temporada de verano. ¿Y por qué? Porque habían productos que sí podían cosecharse en determinadas épocas del año y en otras épocas, aunque ustedes le den todas las condiciones, no podían tener un producto. Bien, los egipcios básicamente ustedes saben que era un reinado en el cual vivían de los esclavos, ¿no? De lo que ellos trabajaban las tierras. Entonces, ellos utilizaban puntos de apoyo para replantear los vértices de cada propiedad que se le daba a la familia, para que esa familia trabaje, viva, coma de eso y dé un tributo al reinado, ¿no? Entonces, cuando el río Nilo subía sus aguas por las inundaciones, por el exceso de lluvia, obviamente de otra zona, ¿qué ocasionaba eso? Que se volvían a perder las marcas de referencia de las propiedades y se tenía que volver a ir a replantear los vértices, ¿no? También aplicaron la técnica de la agrimensura para la delimitación precisa de las propiedades. Entonces, esto era con fines de una mejor organización en su actividad agrícola y, obviamente, y su régimen de tributo fiscal. Es decir, cada familia tenía, en una familia habían 3 hombres que podían trabajar, se les daban 3 parcelas y ellos tenían que generar los tributos, vivir de ellos y generar tributos, ¿no? Para el reinado. Entonces, las primeras mediciones fue determinar la circunferencia terrestre. Esta la realizó Eratóstenes, ya en el año 284 y 192, antes de Cristo, ¿ya? Entonces, fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra, efectuando las siguientes operaciones. ¿Qué hizo? Observó que el mediodía, voy a ampliar porque toda cebolla. Ya, al mediodía, el 21 de junio, el sol no arrojaba sombra en Sieme, ¿ya?
pero sí en Alejandría. Entonces, si supuestamente la teoría era que la Tierra era plana, no debería haber sombra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los rayos a la distancia, los rayos solares a la distancia que se encuentran, se asumía que eran paralelos, ¿no? Entonces no debería haber sombra. Bien, entonces midió el ángulo que formaba en Alejandría la sombra, es decir, ese angulito que están viendo acá, ¿ya? Entonces, obviamente, ese angulito por opuestos al vértice, ustedes podían también asimilarlo como el ángulo formado hacia el centro de masa entre Alejandría y Sieme, que sería este valor A entre Alejandría y Sieme, ¿no es? El que están viendo aquí. Entonces, midió después la distancia entre Alejandría y Sieme, que ese era un valor de 5.000 estadios, ¿ya? Esa era la medida que había en esa época. Ahora, ese angulito que midió le dio un valor de 7.2 grados. ¿Qué hizo a continuación? Dividió, asumiendo una teoría que la Tierra es esférica, dividió 360 grados de una circunferencia completa entre 7.2 grados y le dio 50 partes. Es decir, que este angulito contemplaba 50 veces dentro de esta circunferencia para completar los 360 grados. Entonces, la circunferencia terrestre se calculó 5.000 estadios por 50 partes, es decir, 50 veces esta distancia daba la circunferencia completa y nos dio 250.000 estadios. Asumiendo que un estadio equivalía a 185 metros, ¿qué hizo? Los 250.000 estadios lo multiplicó por 185 metros y asumió que la superficie de la Tierra era 46.250.000 metros, es decir, 46.250 kilómetros, es decir, toda esta circunferencia. Bueno, eso fue lo que Eratóstenes determinó en el año 284 y 192 antes de Cristo, ¿ya? En esa época no había muchas técnicas de medición. Esto básicamente con teorías de que los rayos solares eran paralelos y que supuestamente si la Tierra era plana no debería haber sombra, y si hay sombra es porque la Tierra era esférica. Entonces asumió esta teoría y pudo determinar. Fíjense que es un cálculo simple, pero básicamente tenía muchas teorías, ¿no? Entonces, comparando el valor que obtuvo el de 46.250 kilómetros con el valor actual, ya que son 40.010 kilómetros, básicamente este resultado tiene una alta precisión, básicamente por los medios en los que contaba él para hacer estas mediciones y sobre todo determinar la circunferencia terrestre, ¿no? Entonces, básicamente hay que tomarlo en cuenta esta medición que se hizo en su tiempo, ¿no? Bien, Claudio Ptolomeo, ya en el siglo II después de Cristo, fíjense, ya introdujo el concepto de lo que era latitud y longitud, básicamente a través de líneas horizontales y verticales, ¿no? En este caso las asumió como líneas horizontales, pero en realidad vamos a ver más adelante que no es así. Pero ya era una teoría y era una práctica puesta es decir, una teoría puesta en práctica, ¿no? Este mapita que ustedes están viendo se lo puede encontrar en la Biblioteca de Alejandría, ¿ya? Y donde se designan las líneas de paralelo y meridiano. Ya la caída del Imperio Romano, básicamente en el siglo IV después de Cristo, cae el Imperio Romano y las ciencias astronómicas y geodésicas quedan un poco estancadas junto con otras ciencias, ¿no? Solo prevalecía la autoridad de la Iglesia Católica a través del Papa, limitando los conceptos relacionados con la rotación de la Tierra y su situación en el universo a simple interpretación bíblica. Es decir, que la Iglesia Católica no reconocía ninguna ciencia. Y él decía que la Tierra rotaba sobre su propio eje, ¿no? Y en el universo, básicamente a eso. Entonces, el sabio italiano Galileo Galilei es enjuiciado por la Iglesia al haber afirmado que la Tierra giraba en torno a su eje, es decir, ella misma giraba en torno a su eje y alrededor del Sol, expresando que no era el centro del universo como erróneamente sostenía la Iglesia, que la Iglesia decía que rotaba en su propio eje y no había más, y el Sol giraba en torno a la Tierra. Entonces, al sacar esto, Galileo Galilei fue enjuiciado y fue
me parece que lo mataron, ¿no? Después viene el descubrimiento de América, ya, bueno, básicamente antes del descubrimiento en 1492, España y Portugal competían con la Convención de Cartas Oceánicas para encontrar un camino, sobre todo, a las Indias en busca de las preciadas especies. Las especies son lo que ustedes conocen ahora, los condimentos, lo que le da sabor a la comida. Entonces, básicamente, fíjense, aquí tenemos lo que es España y Portugal, ya este rojo es España y el azul es Portugal. Entonces, fíjense, ellos tenían que hacer este recorrido para llegar aquí a la isla de las especies, es decir, circundar todo el continente, ya ir a hacer varios puestos, de modo que colonizaban y al mismo tiempo llegaban a este lugar. Pero, ¿qué ocurrió? Que decidieron probar otra ruta, ellos no sabían que existía el continente americano, entonces dijeron, si nos vamos por el otro lado, vamos a llegar básicamente más rápido a la isla de las especies, ¿ya? Y ahí accidentalmente fue que descubrieron el continente americano, ¿ya? Ahí está la ruta de Vasco da Gama de Portugal, la línea blanca. Esta línea punteadita supuestamente era la línea imaginaria que Colón iba, por lo cual iba a llegar acá a la isla de las especies. Y la ruta roja es el recorrido que hacía Magallanes. ¿Ya? Este también vino, una vez ya habían descubierto este continente, vino por esta zona, explorando por el lado sur, mientras también conquistaban lo que es ahora Brasil, y siguieron camino y encontraron lo que es el estrecho de Magallanes, que es un estrecho entre Tierra del Fuego y el continente americano, y por ahí pudo cruzar y llegar a la isla de las especies. De ahí continuó el viaje por el contorno de África y pudo volver a lo que es Portugal, ¿no? Ya en el siglo XVIII, los navegantes portugueses, español e inglés incorporaron lo que se denominó el sextante, la brújula y los catálogos estelares, ¿no? Junto con el reloj, facilitaban la determinación de una posición en el océano, o sea, en el mar. ¿Qué hacían ellos? Observaban las estrellas y generaron un catálogo de estelares de la ubicación de las estrellas, y con la brújula podían ubicarse respecto al norte, y con las observaciones estelares podían ver su longitud, es decir, un valor de la longitud, y con la hora del día podían determinar la latitud, ¿ya? Eso era, de esa manera podían ubicarse en el océano. Entonces, Cassini y Picard, que eran dos geodestas franceses, efectuaron las mediciones geodésicas por triangulación, que es la triangulación que ustedes están observando, en forma de triángulo. Con estas mediciones que realizó Cassini, determinó la forma de la Tierra era achatada en el Ecuador y abultada en el polo, ¿no? Con esas mediciones, él sacó esa teoría, que la Tierra tenía esta forma, ¿ya? Achatada en la línea del Ecuador y abultada en los polos. Esto generó una controversia con el científico Newton Cassini, o sea, una controversia entre Newton y la teoría de Cassini, ya que Newton decía que la Tierra era achatada en los polos y abultada en la línea del Ecuador, como realmente es, ¿no? Ahora lo que estamos viendo. Entonces, con las mediciones de triangulación geodésica efectuadas cerca al Ecuador y al Polo Norte, se llegó a ratificar la tesis de Newton, ¿ya? Es decir, que se hicieron entre Cassini y Newton mediciones en la línea del Ecuador y en el Polo Norte, y de ahí se determinó que la Tierra tenía esta forma, era achatada en los polos y abultada en la línea del Ecuador, ¿ya? Bien, ya en el siglo XIX, es decir, en el año 1800, la forma de la Tierra había sido asimilada a una elipsoide de revoluciones y su tamaño definido con los valores de la componente A de 6.376.568 metros y la componente B, que es el semieje menor, 6.355.188,559 metros, ¿no? La técnica de la triangulación fue ampliamente utilizada por geodestas y agrimensores desde aquí, ¿no? Ya en el siglo XX, con la invención del distanciómetro electrónico, la triangulación es desplazada por la poligonal electrónica, medición de ángulos y distancia. Entonces, la triangulación que vimos hace rato, que era esta, ¿ya? ¿Cómo calculaban esta? Solo lecturaban los ángulos y por cálculo de la ley de los senos y los cosenos se determinaban estos lados, ¿no? Posteriormente, ya, ¿cuál era el distanciómetro? Era un instrumento que medía ángulos y hacía un disparo de un láser y se podía determinar la distancia, por eso es distanciómetro.
Entonces ya se hacía la lectura de ángulo y se hacía el disparo para tener la distancia. O sea, ya no necesitaba calcular mediante la ley de los senos. Entonces en cada estación te parabas y lecturabas todos los ángulos y se hacía el disparo de la distancia. Entonces tenías distancia y organizabas en la misma triangulación ya la poligonal, ¿no? Bien, estos trabajos geodésicos estaban ligados a los sistemas de referencia más bien locales sin efectuar enlaces entre ellos. Es decir, que Bolivia tenía su sistema de referencia y se encerraba Bolivia en su sistema. Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, todos los países tenían su propio sistema de referencia. Variaba en metros, pero variaba, ¿no? Entonces, esa era la técnica que se utilizaba. Ahora, el 4 de octubre ya de 1957, con el lanzamiento al espacio de los satélites artificiales, esto fue hecho por la Unión de Repúblicas Socialistas, abrieron la carrera hacia la técnica de la geodesia por satélite, ya era una nueva técnica desarrollada. Bien, entonces los Estados Unidos crean el sistema Transit para posicionamiento en base a señales Doppler, ya emitidos por estos satélites y captadas por el receptor. Este no es el mismo satélite Landsat ni HERS, es otro sistema porque este genera solo señales de radio. Entonces este es un satélite Transit, se llama. Posteriormente coloca en órbita la constelación de satélites NAVSTAR, eso se denomina el satélite americano, fue el pionero. Tampoco los satélites de este sistema NAVSTAR son 32 satélites, no tiene nada que ver con los satélites que toman imágenes, ¿ya? También los satélites que toman imágenes trabajan con frecuencia y radio, pero estas son otra frecuencia, otras longitudes, ¿ya? No tienen nada que ver, son otra constelación. Estos entonces forman lo que se denomina en teoría el sistema de posicionamiento global, que actualmente sigue en funcionamiento y ustedes lo tienen hasta en su teléfono ahorita, ¿no? Porque recibe señales de frecuencia y ustedes dan su ubicación y está trabajando este sistema en su teléfono. Los rusos también ponen en funcionamiento en la constelación de satélites denominado GLONASS, Global Navigation Satellite System, ¿ya? Que se encuentra en operación independiente a el NAVSTAR, que es el GPS que se conoce. Entonces, cuando ustedes se compran un equipo GPS, la combinación GG quiere decir GPS GLONASS, es decir, que trabaja con los 18 satélites rusos y los 32 o 34 satélites americanos. Entonces, sin quedarse atrás, la Comunidad Europea también ha diseñado el sistema de satélite Galileo, ¿ya? Para el posicionamiento de alta precisión, ¿no? Que ahorita está en operación con unos 8 o 10 satélites. Finalmente surge dentro de esta rama de la geodesia el área de la geomática, que es una ciencia aplicada básicamente a base de datos y diseño gráfico, es decir, metemos lo que es datos alfanuméricos y la parte gráfica, que es un dibujo, que ese dibujo lo podía elaborar en un AutoCAD, en un programa CAD, y lo llevabas a un sistema de información geográfica. Entonces, ¿qué hacía? Fusionaba lo alfanumérico con la parte gráfica y tenía un sistema de información geográfica, ¿ya? Esto nos servía para un análisis, obviamente. A este sistema de información geográfico también le podía introducir imágenes del satélite para también apoyarse en lo que es un proyecto, ¿no? Bien, y también ahora ya con el sistema de posicionamiento global, ya la geodesia, la topografía y la cartografía básicamente van desarrollándose con mucha tecnología, ¿no? Entonces las observaciones, técnicas de observaciones que hay, perdón. Ya, las técnicas de observación, bueno, básicamente tenemos las astronómicas, que es ponernos sobre la superficie de la Tierra y determinar un azimut de referencia terrestre, barrer el ángulo hacia una estrella y determinar el valor, o sea, su azimut hacia esa estrella, ¿ya? Y de ahí podíamos determinar mediante ángulos horizontales la posición, es decir, que teníamos la altura y teníamos el ángulo horizontal que nos generaba la posición de la estrella. Entonces, ¿qué hacíamos en este tema de la astronómica? Se medían los ángulos cenitales y los ángulos horizontales hacia las estrellas. En la triangulación, que es lo que están viendo acá, se formaba triángulo y los lados se calculaban obviamente, partiendo con una base conocida, pero esta es la base, la amarilla, se calculaban los ángulos, se medían la distancia
Bueno, cuando no se tenía distanciómetro, se tenía que calcular por la ley de los senos, ¿ya? Y de esa manera se generaba la triangulación y se trasladaba valores, ¿ya? La trilateración también se medían los lados y se calculaban los ángulos de los triángulos. La poligonal se mide distancias y ángulos en este caso, y el satélite capta señales de los satélites para medir el tiempo de desplazamiento, calcular su distancia y determinar la distancia es satélite-tierra y determinar la posición del punto por intersección de distancias a varios satélites. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Tenemos 3 satélites acá arriba y estamos posicionados acá. Entonces este receptor que está aquí en tierra recibe toda la frecuencia y de esa manera determina la posición de un punto. Perdón, se disparó la diapositiva. El principio del sistema de posicionamiento por satélite. Bueno, básicamente es un método que utiliza mediciones de tiempo que tarda la señal en llegar desde el satélite hasta la Tierra, en base a lo cual se determina la distancia satélite-Tierra o Tierra-satélite, para calcular la posición por intersección de las distancias a diferentes satélites. Fíjense. Los satélites son los verdes, que tienen una posición en el espacio X, Y, Z, o sea, un valor tridimensional, y la intersección de las 3 rectas ya me genera una posición sobre la Tierra. Este aquí al centro es la Tierra, ¿ya? Y obviamente al generarme una posición ya me genera un X, Y, Z. Por eso es que todos los satélites que se lanzan hasta el Tupac Katari tienen una órbita, es decir, una posición conocida, X, Y, Z en el espacio, ¿ya? Las técnicas de observación, vamos a ver una comparación, básicamente fíjense, este es un terreno natural, ya vamos a ver el tema de la triangulación, la poligonalización y el GPS. La línea blanca son las triangulaciones, ya. Ahí ponemos un punto, puede ser un GPS para arrancar si ustedes quieren. Ya, ahí ponemos un punto. Ya, y del primer punto al segundo punto, el objetivo es llevar valores, ya, llevar valores. Entonces, ahí tenemos un punto de apoyo con un azimut, una marca de azimut y una línea base, ¿no? Entonces vamos formando triangulación sobre la serranía, o sea, sobre el punto visible. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una triangulación con observaciones de ángulo. Y la poligonal ya es el producto de esa triangulación que ya la vamos a simplificar, ¿no? Ahí está, ¿ves? Estamos armando la poligonal. Entonces, las líneas amarillas, las líneas rectas, son las poligonales. Y las semilunas o los angulitos que están viendo son las lecturas de los ángulos, ¿no? Que se están haciendo. Entonces, las líneas rojas, fíjense, las líneas negras son, yo pongo un GPS en cada uno de los vértices que está recibiendo la señal del satélite y me está dando también la posición del lugar. O sea, son 3 técnicas que se utilizan actualmente y son vigentes. Obviamente el GPS es la más moderna, pero es la más costosa porque un equipo te cuesta entre 30,000 y 50,000 dólares. Entonces, imagínate, para hacer toda esta red, o sea, es una inversión bien fuerte, ¿no? Bien, ese era un temita que teníamos preparado, ¿ya? Vamos a ver otro que es cortito para ir avanzando. Bien, vamos a ver lo que es las redes geodésicas en Bolivia, ¿ya? Fíjense acá, nosotros que tenemos los datos de partida para control. Este puntito que está aquí en Venezuela se llama La Canoa, ¿ya? Ese es el punto de origen, el único punto en el cual el elipsoide se cruza con la Tierra, es decir, con el punto sobre la superficie de la Tierra, y ahí hay una marca de referencia, un punto de partida en el cual
ese es el valor inicial de la elipse que se acomoda al hemisferio sur. Ya, entonces ese punto se llama la canoa y el punto de origen para el elipsoide es Hayford, que se llama, que tiene para el semieje mayor 6.378.388 metros y para el semieje menor B 6.356.911.946. Estamos hablando de este punto rojito que están viendo en la imagen. El PESAT 56 se estableció como datum original para el continente americano, ¿ya? Eso fue un estudio de toda la comunidad geodésica de todo el país. De ahí fue que partieron todas esas triangulaciones, fíjense, por todo el continente, y Bolivia tiene por el camino troncal y por la zona sur, que eran zonas mineras, y obviamente antes Bolivia era una zona solamente minera, entonces por eso tiene una red mayor en la zona sur, y después se dio la vuelta y se volvió a llegar a este lugar, ¿no? Entonces fíjense que tenemos bastantes puntos por todo el continente en base a este punto de partida, el origen de el elipsoide para el hemisferio sur, ¿no? Y todos estos puntos de acá también son parte de la red. Aquí está Santiago, aquí está el campo Inchauste, aquí está Yacaré, Chúa, entonces son diferentes puntos que están dentro de lo que es la red, ¿no? Acá tenemos la red geodésica horizontal, convencional, triangulación y trilateración, por ese método se hizo, entonces se tienen 533 estaciones de triangulación y 7 estaciones de trilateración. En total son 540 puntos trigonométricos en lo que respecta a Bolivia, ¿ya? A esa red hay que sumarle esta red geodésica horizontal convencional, que es una poligonal electrónica, que son 177 estaciones, o sea, a la anterior hay que sumarle esta, ¿ya? También hay que sumarle a la red geodésica horizontal convencional las observaciones astronómicas, que son 79 estaciones en diferentes lugares del país. Perdón, son estaciones de apoyo a la red de triangulación y trilateración, es decir, se verifican los datos, son controles para ver cómo están las observaciones en esos lugares, si están bien. También se apoya y hay que incorpora también estos puntos que son la red geodésica por satélite, son estaciones Doppler, GeoSaver, son 165 estaciones adicionales también que apoyan a las anteriores para tener puntos de control por todo Bolivia. Esta red geodésica por satélite también ya la más moderna son sistemas de referencia geodésico para América del Sur que se denominan con sus siglas en inglés SIRGAS. Ese proyecto SIRGAS nació el año 95, son redes que están trabajando, bueno, la campaña SIRGAS funciona 10 días continuos durante 24 horas al día, sesionando con GPS estacionarios, y eso le ayuda también para corregir el marco de referencia del continente, porque el proyecto SIRGAS es un proyecto para toda América, y ahorita ya está incorporado Centroamérica y Norteamérica, lo que sería Canadá, Estados Unidos y México y todo el continente, ¿no? Entonces ya es un proyecto SIRGAS para todo el continente. ¿Qué es lo que hace esto? Monitorea el desplazamiento de las capas tectónicas y ver si hay alguna variación, ¿no? Y ver la forma de la Tierra en base a eso, ¿no? Su ubicación y su posición. A las anteriores redes también se hay que acoplar la red geodésica por satélite GPS denominada SNAP, que era un proyecto para apoyar las redes anteriores con las redes actuales que son las SIRGAS y el SNAP, es decir, vincularla a las redes, ¿ya? Entonces las que están viendo son redes, acá son SNAP, las más grandes, y las otras son, las más grandes son SNAP SIRGAS y las otras son SNAP, ¿ya? Acá tenemos también la red geodésica nacional por satélite, que es también hecha por el Instituto Geográfico Militar, son 465 estaciones adicionales a este sistema, ¿ya? Acá tenemos la red GPS SETMIN INRA, que es el servicio técnico de mina, que es el encargado de hacer las redes para el control minero, para dar las concesiones mineras. Entonces ellos tenían que tener también, y parten de las anteriores redes y de ahí se van densificando mayor cantidad. Entonces de la red inicial, que era la IGM, que eran 465 estaciones, se densificó por SETMIN 36 puntos, que serían estaciones de referencia para semiactivas, es decir, que ya están funcionando en el día. El convenio SETMIN INRA adicionó 86 estaciones y el convenio SETMIN SNA, Servicio Nacional de Aerofotogrametría, 5 puntos adicionales. En total tenemos estaciones GPS en todo el país
de 592 estaciones, ¿ya? Estos puntitos que están viendo son puntos de estaciones, ¿no? Que alguna vez también se hacen triangulaciones para verificarla. La red geodésica vertical, que es una nivelación geométrica con nivel de ingeniero, estos puntos nacen desde Arica y son traídos a toda Bolivia. Se ha hecho 12.221 BMs en 102 líneas de nivelación a lo largo de 26.437.67 kilómetros. O sea, estamos hablando de 26.000 kilómetros de línea, o sea, de kilómetros en línea, en 102 líneas, y se ha puesto 12.221 BM, ¿no? Aquí en Santa Cruz hay varios BM, hay uno en la plaza, hay uno en la iglesia de San Roque, en el IGM y básicamente en las troncales de las carreteras que salen del país. Para apoyo de las anteriores redes también está la red gravimétrica y geomagnética, es decir, estas nos ayudan a determinar las alturas en diferentes lugares con una altura absoluta. La geométrica, que es la nivelación con ingeniero, con nivel de ingeniero, es una nivelación relativa. Estas son 8.436 observaciones gravimétricas sobre marcas de nivel, sobre BM, quiere decir a lo largo de 15.648 kilómetros, ¿ya? Son redes para hacer estudios de gravimetría y geomagnética o magnetismo. Bien, este también era otro temita. Y para terminar, vamos a pasar este cortito que les voy a hacer recuerdo en sus tiempos mozos de cálculo que ustedes pasaban. Está para... Bien, como habíamos hablado, cuando nosotros trabajamos con triangulación, con el elipsoide y otros cálculos adicionales, nosotros nos apoyamos en la trigonometría esférica. Pero evidentemente nosotros hemos pasado en la universidad, en colegio, la trigonometría plana. Pero vamos a ver más adelante un artificio matemático para convertir esos triángulos planos, ya, o sea, se asume plano porque lo estás haciendo sobre un papel, sobre la esfera, ya, y tenemos que convertirlo a la forma de la esfera, que son triángulos esféricos. Ya, entonces nos apoyamos en la trigonometría, vamos a recordar un poquito sobre trigonometría. Bien, básicamente, aquí está, fíjense que este triangulito que están viendo acá, está sobre la esfera, es decir, sobre la Tierra. Perdón, que estaba por estornudar. Fíjense, si este es sobre la Tierra, este triangulito, y es un triángulo esférico, ¿qué tenemos aquí? El radio hacia el centro de masa de la Tierra, ¿cierto? Entonces esta R refleja el radio. Este triángulo lo vamos a agrandar aquí, fíjense, tenemos alfa, beta y gamma, que son triángulos internos, y tenemos los lados A, B y C. Ahora, esta proyección del radio hacia el centro de la Tierra también nos genera un ángulo, fíjense, que serían estos, el C, que tiene un sombrerito, el B, que sería este otro sombrerito, y el A con sombrerito, que sería este. Estos ángulos pequeñísimos están aquí, casi llegando al centro de masa de la Tierra, esos ángulos que forman ahí. Ya, entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para desarrollar estos cálculos? Básicamente tenemos la ley de los senos, ¿ves? Seno de este triángulo, de este angulito pequeño que está aquí, que está con un sombrerito, que es un apóstrofe, va a ser igual al seno de alfa por el seno de también este ángulo que está aquí interno, ya que sería, fíjense, tiene un sombrerito. O también podemos utilizar la tangente de B, de este ángulo de acá, interno, por la cotangente de beta, ¿no? Que sería este ángulo de acá externo sobre la superficie de la Tierra. Igual podemos utilizar esta otra fórmula que sería el seno de B con sombrerito, igual al seno de beta por el seno de C con sombrerito, que es igual también que podemos utilizar este valor tangente de A con sombrerito por cotangente de alfa. Es decir, si yo quiero saber el seno de B con sombrerito, puedo usar o bien esta relación o bien esta otra relación, ¿ya? También está la ley de los cosenos, ¿no? Puedo usar el coseno de C para determinar este valor, va a ser igual al cotangente de alfa por cotangente de beta. O puedo usar coseno de A con sombrerito o coseno de B con sombrero. El coseno de alfa puedo utilizar el coseno de A con sombrerito por el seno de B, que puede ser igual también a la tangente de B con sombrerito por cotangente de C con sombrero, que serían estos ángulos internos, es decir, los que están aquí, ¿ya?
El coseno de beta puede ser igual a aplicar esta fórmula acá, que es coseno de B sombrerito por seno de alfa. O igual a tangente de A con sombrerito por cotangente de C. Bien, teniendo esta fórmula nosotros podemos ir calculando algunos elementos. Por ejemplo, si tenemos alfa, que sería este ángulo de aquí, y tenemos C, este lado de acá, es decir, la distancia, que serían 16 kilómetros, en metros, 16.960.341 metros. Por ejemplo, si queremos calcular este valor de A, este valor de aquí pequeñito, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar esta fórmula, que va a ser seno de alfa por seno de C sombrerito, ¿ya? Entonces, fíjense, el seno de A va a ser igual al seno del ángulo que tengo acá, alfa, por el seno de C, fíjense aquí, sobre el radio, esto lo multiplico por 180 sobre pi, ¿ya? Y este resultado del dato 1, fíjense acá abajito ya lo puse, me va a dar 0 grados, 0,8 minutos, 0,5.99 segundos. O sea, son 8 minutos de abertura que tiene este angulito aquí, que está acá en esta posición, ¿ya? Bien, entonces, ahora, aquí está A, fíjense, ¿ya? Y yo necesito determinar el A sombrerito. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo el radio, tengo un radio promedio de la Tierra que son 6.370.000. Entonces aplico esta fórmula y voy a tener este angulito que está aquí, ¿ya? Solo conociendo esta distancia también. Entonces A va a ser igual a sombrerito, o sea, este ángulo interno va a ser A por 180, o si no, A dividido entre R por 180 sobre pi. De esa manera puedo determinar este angulito también, ¿ya? Acá tengo otra relación también. Si quiero saber los valores en radianes, ya X radianes va a ser igual a sombrerito por 180 sobre pi, ¿no? Dependiendo cómo ustedes vayan a calcular. Aquí en el punto 2, fíjense, voy a determinar A, que va a ser igual al radio por el sombrerito por pi sobre 180, que el valor lo tengo aquí al lado. Son 15 kilómetros, ¿no? 15.008.547 metros. B, que es B y alfa, también ya lo calculé aquí. Por ejemplo, beta, B, el ángulo B, sería 27 grados, 45 minutos, 29.2. ¿Cuál sería B? Este de aquí, que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, este de aquí ya ustedes pueden, pero este es el sombrerito, ¿ya? Y este es beta, este de aquí es beta. Beta sería este ángulo de acá. Entonces, de esa manera yo puedo ir calculando todos los elementos que están aquí en este triángulo, pero no necesitamos calcular estos internos, ya más que todo sobre la superficie de la Tierra. Para eso sería alfa, beta y gamma, el lado A, el lado C y el lado B, que eso es lo que básicamente siempre utilizamos, ¿no? Estos ángulos internos también lo puedo desarrollar, pero no necesariamente, ¿ya? Bien, eso era creo todo. Aquí vamos a ver otra formulita que podemos utilizar para calcular, ¿ya? Fíjense, en el caso que tengamos triángulo esférico oblicuo ángulo, ¿qué quiere decir esto? Que alfa, beta y gamma son diferentes de 90 grados, que es la forma que estamos viendo ahorita. Podríamos aplicar la ley de los senos, la ley de los cosenos, como también algunas otras relaciones que están viendo aquí con el objetivo de poder resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar el perímetro, tendríamos que tener A más B más C sobre 2, para determinar tita, alfa, beta y gamma sobre 2, ¿ya? Y acá tenemos otras relaciones para determinar el área, por ejemplo, pi por el radio al cuadrado por E sobre 180. Para determinar E va a ser alfa más beta más gamma menos 180. Entonces, aquí ya nosotros, este E podría ser el error, ¿no? Siempre hay un errorcito, ¿no? Entonces, estas básicamente son las relaciones que más se adecuan. Esto es entrar en geodesia, como decir, geodesia 2, ¿ya? Nosotros solamente lo nombramos para que ustedes vean de cómo se obtienen los datos, y más adelante vamos a ver ya los cálculos que vamos a tomar de la materia, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Hoy ya estamos avanzando el tema 1, 2 y 3, ya está en la plataforma, lo pueden descargar, y en la próxima clase vamos a hablar sobre el proyecto el práctico para que lo elaboren. Eso es cálculo, así que básicamente lo que vamos avanzando ustedes lo van elaborando, ¿no? Es sencillito. Ay, pero no había estado sin cámara.
Es sencillito y no es muy complicado. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Sobre el examen, pero antes que me olvide, disculpe compañero, sobre el examen no lo he revisado todavía, claro, he sacado las notas de algunos,